Bueno, yo con cierta preocupación. ¿Por qué? Preocupación por esta reforma constitucional en lo que afecta a la reforma del Poder Judicial, en la medida en que voces autorizadas del mundo jurídico, no solo de México, sino también del entorno internacional, hemos detectado elementos de riesgo en cuanto a la independencia del Poder Judicial. Debilitar la independencia del Poder Judicial es debilitar el Estado de Derecho. Y debilitar el Estado de Derecho tiene una serie de consecuencias que son mucho más importantes de lo que inicialmente se puede pensar. ¿Cómo cuáles? Precisamente en la International Bar Association acabamos de acometer un estudio que mide por primera vez cuál es la importancia y qué efectos tiene el Estado de Derecho. Te doy algunos ejemplos. El aumento en un punto en el índice del Estado de Derecho, que hay una medición de 142 países del proyecto de justicia mundial, el World Index Project, ¿no? Mide 142 países, entonces el aumento en un punto en ese índice, si subes una posición, aumenta un 0,83% el PIB, según cálculos de McKinsey, con quienes hemos colaborado para la realización de este estudio. En más temas económicos, por ejemplo, está medido que los niveles más altos de Estado de Derecho pueden suponer un 20% más de inversión en innovación y desarrollo. El Estado de Derecho es uno de los elementos críticos para atraer inversión extranjera directa. México, que en este momento está en una situación magnífica, ¿no? Con el nearshoring, con el offshoring, con 14 tratados de libre comercio con 50 países. Debilitar el Estado de Derecho supone un riesgo también en cuanto a la inversión extranjera. Dime. Yo te pregunto, el gobierno que ha defendido a capa y espada esta reforma, sí, su narrativa es la siguiente. Antes los ministros de la Corte eran elegidos el presidente, mandaba una terna, el Senado te decidía, y bueno, en ese ir y venir, si no se ponían de acuerdo, el presidente imponía su ministro. Y ahora ahora va a ser mediante el voto popular. Sí. Entonces ahí donde está, uno diría, bueno, ¿y dónde está el problema? Pero quizás tu mirada desde el exterior puede dar otro punto de vista. Sí, yo creo que cuando miramos al Poder Judicial, lo que queremos es tener a los mejores profesionales que realmente técnicamente sean muy buenos y queremos que sean independientes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Tú crees que su selección se puede partidizar, por ejemplo? Claro, entonces yo creo que un sistema de elección de jueces y magistrados por voto popular, además de que me parece un sistema complicado, creo que necesita una reflexión adicional en cuanto a elaboración de listas, quién vota. Una cosa, hay un punto importante, Rey, en lo que estás diciendo y en lo que está planteando el Gobierno. Al final la justicia emana del pueblo, bien, y eso yo no tengo por qué discutirlo ni nadie. Y me parece fenomenal que se acometa la reforma del Poder Judicial y seguro que hay cosas que se pueden mejorar. Pero la elección de jueces y magistrados por voto popular, ¿por qué va a saber el ciudadano de a pie quién es un buen jurista, quién es un buen abogado, quién es un buen magistrado? Todo eso necesita una preparación y un estudio. Si yo creo que cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho,
te aseguro que el más del 50% de la población mundial no sabe de lo que hablamos. Un tema muy polémico, y vaya polémica que ha generado la intervención del expresidente Ernesto Zedillo ahí en el encuentro de la asociación, y lo que ha dicho, que es un riesgo para la democracia del país. Y hoy le ha dicho el presidente que, bueno, él es el menos indicado para hablar de ello. ¿Tú coincides con López Obrador? Yo es que no sé por qué motivo llega a ese juicio. Respeto las opiniones de todos, ¿no? A mí me parece que la intervención del expresidente Zedillo fue una intervención basada en su interpretación de las consecuencias de la reforma del Poder Judicial, en muchos casos muy en línea con lo que han manifestado organismos internacionales, desde Stanford a la Barra de Nueva York, lo que han manifestado incluso embajadores, el embajador de Estados Unidos aquí en México. Y la razón por la que la International Bar Association elegimos como ponente al profesor Zedillo, al expresidente Zedillo, básicamente es una persona que conoce muy bien México, la realidad mexicana, y que además ahora está en un entorno internacional como profesor en Yale. Hemos tenido muchas otras personalidades y las seguimos teniendo a lo largo de la conferencia, y ellos son libres de opinar, lógicamente. Pues bueno,